Vamos a hablar hoy de instituciones que protegen los derechos humanos de los migrantes. Estimaciones de Naciones Unidas, de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. En el mundo hay más de 300 millones de personas desplazadas. Y fíjense que me parecen pocas, porque somos cerca de 9,000 millones de habitantes en el mundo. Estás hablando que ni el 10% es migrante. Y eso me parece una estadística un poco baja, considerando lo que, por ejemplo, sucede en el Mediterráneo, considerando lo que sucede en Latinoamérica, me parece una cifra baja. ¿Por qué se van? ¿Por qué? ¿Quiénes reciben esas remesas de los que se van y trabajan? India, México, China, Filipinas, Francia, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Egipto, Alemania. Y por el contrario, Estados Unidos se ha mantenido como el principal país de procedencia de las remesas. Le sigue Arabia Saudita y le sigue Suiza. La mano de obra de estos migrantes en el mundo es un tema, los derechos. ¿Cómo ha surgido una criminalización, por ejemplo, en México, de los defensores de migrantes, que es una realidad muy creciente? Y para eso estamos reunidas, les digo, el viejerío, ¿no? Con el enorme respeto que merecen, pero somos 4 mujeres, hoy nos tocaron puras mujeres. De mi lado izquierdo, la maestra Margarita Núñez Chaim, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Gracias, Margarita. Gracias. Está Ángeles Hernández, del Programa de Asuntos Migratorios, también de la Ibero. Y de mi lado derecho, Estefanía Rueda, socia del despacho laboral Littler, que me imagino se dedica a estos asuntos. Entre otros. Entre otros. A ver, ¿cómo está el tema de la migración en México? En geolocalización, México está en un lugar estratégico de migratorio. No hay manera. ¿Cómo pasa todo Latinoamérica a Estados Unidos y a Canadá? Pues vía México. No hay más. Claro. ¿Eso dónde nos coloca? A ver, Estefanía, te escuchamos. Muchas gracias. Pues en realidad, como dices, la mano de obra en México es bastante, ¿no? Tenemos mucha gente dentro del ámbito formal e informal, sobre todo principalmente en el informal de trabajo. Y desafortunadamente, pues en el país no hay oportunidades laborales suficientes o al menos que permitan realmente una movilidad social. Entonces, de ahí se viene un fenómeno migratorio de los propios nacionales mexicanos que buscan oportunidades de mejorar su estado, ¿no?, de vida, del de sus familias, y pues terminan transitando, yendo hacia otros países como lo son Estados Unidos. Últimamente Canadá también se ha vuelto un destino bastante pues interesante para los mexicanos, pero a esto le sumamos que también tenemos mucho migrante también de Centroamérica, de Sudamérica, incluso de África, ¿no?, que llegan aquí a México precisamente porque es el paso hacia Estados Unidos. Y hay mucha gente que sabemos que hoy en día, derivado de las políticas migratorias en Estados Unidos y las políticas en México, pues han decidido mejor quedarse en el país mexicano para poder comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, aquí se viene pues toda una cuestión muy interesante también para las compañías, porque es ¿qué hago yo ante tanta demanda de trabajo, que a lo mejor ya teníamos bastante de pues la población mexicana y ahora le sumamos también la población migrante que no trabajaba en México? Y pues que al final todos tienen derechos laborales, ¿no? No podemos dejar fuera del compliance laboral corporativo esta parte también de respetar pues los derechos fundamentales de todas las personas. ¿Qué pasa con el tema? Parece una cosa burda, pero Margarita Ángeles, ¿qué pasa con el tema del papeleo? Estos migrantes a veces no traen un acta de nacimiento, no tienen un pasaporte, no tienen una identificación. ¿Qué trámite tienes que empezar a seguir? ¿Por dónde se empieza para reconocerlos? Y para, pues a la buena de Dios, entender que a lo mejor así se llama y no sabemos si se llama así. Claro, pues muchas de las personas viajan justamente sin documentos. Sí, claro. Sobre todo por los obstáculos que enfrentan en sus países de origen, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ahora
muy común con las personas venezolanas que no tienen pasaporte, porque en Venezuela pues no hay pasaportes básicamente. Acceder a uno es prácticamente pues para personas muy específicas, ¿no? Generalmente lo que se hace es que vía los consulados de origen de las personas se intentan gestionar algún acta de origen, algún acta de nacimiento, algún tipo de documento que, digamos, pueda dar cuenta de que la persona es originaria de X o Y país, su nombre, etcétera, y con eso puedan hacer algún trámite de regularización migratoria acá en México. El tema acá creo que es pues que justamente como parte de las políticas migratorias antimigrantes que van pues digamos creciendo no solo en Estados Unidos, sino lamentablemente también en México, pues los obstáculos para acceder a un proceso de regularización migratoria en México son cada vez más fuertes, ¿no? Y cada vez se restringen más, por ejemplo, las citas que se dan todos los días en el Instituto Nacional de Migración o en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entonces, aun cuando las personas no tengan documentos, digamos que burocrática y legalmente hay las vías para que se puedan acercar a las instituciones en México, y la Comar tiene la responsabilidad, por ejemplo, de si una persona no trae un pasaporte, bueno, atenderla, evaluar su solicitud, etcétera. Pero el tema acá, pues, es que también tenemos una debilidad institucional en este país. Pues es que el primer derecho sería la identidad, ¿no? Exactamente. Básicamente. Y que se está, pues, abiertamente negando y obstaculizando cada vez más ese derecho para las personas extranjeras que llegan a México. Ángeles Hernández, a ver, somos vecinos de un país que está expulsando a sus migrantes. Hay una persecución de parte de un organismo que se llama ICE, en donde hemos visto imágenes también terroríficas de cómo hacen estas redadas y los mandan a campos de concentración en la frontera. Eso es lo que está sucediendo. Están dividiendo a los hijos de los padres, de las mamás. Hay campos de concentración para niños, campos de concentración para adolescentes, para mamás, para mujeres en general, mamás solas, casadas, divorciadas, en fin, abuelas, y para hombres. Y nosotros somos el país vecino por donde pasa toda esta gente. La mayor parte de la migración va por el tema de México. ¿No estamos siendo muy laxos con la migración? ¿No estamos apapachando mucho al migrante cuando, no es una mala onda en la pregunta, pero cuando finalmente el país vecino nos está mandando a toda esta cantidad de gente? Corea manda aviones para recoger a los propios, Venezuela manda aviones para recoger a los propios. O sea, hay una redada tan importante que se mandan aviones de los países para recoger a los connacionales. Y nosotros no estamos haciendo eso, los estamos cobijando. Es momento de cobijar a los migrantes, dadas las circunstancias de ser parte de este país vecino. O sea, pues es la relación. Sí, creo que ahí un poco la pregunta es si estamos siendo muy laxos con las personas migrantes o si estamos siendo muy laxos con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Creo que acá toca mirarlo también en clave de las responsabilidades internacionales que tienen los estados en materia de derechos humanos y particularmente en materia de protección internacional. La realidad es que gran parte de las personas que están atravesando México, que están llegando a Estados Unidos, que están siendo deportadas, son personas con necesidades de protección internacional. Muchas de ellas están huyendo de sus países, lo cual coloca a los estados en una situación de obligación, ¿no? México tiene tiene como una historia muy dicotómica, ¿no? Por un lado es un país que oficialmente maneja como este discurso de somos un país de brazos abiertos, somos un país que ha recibido a las personas refugiadas históricamente, ¿no? Desde los tiempos de la Guerra Civil Española. Tolstoy. Por supuesto, no, que nadie aceptaba. Aquí dijimos, claro, vente, pues esta es tu casa, ¿no? De brindar asilo político a personas perseguidas. Pero por otro lado, México también, particularmente en las últimas décadas, se ha alineado a esta política de expulsión de las personas migrantes. En México tenemos el famoso MPP, que recordarás que operó allá entre 2018 y 2021, el programa Quédate en México o Migrant Protection Protocols, ¿no? Que básicamente era que México le autorizaba a Estados Unidos devolver a territorio mexicano a personas que estaban en espera de un procedimiento de asilo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y por otro lado también, cuando hablamos de qué está haciendo México respecto a las personas migrantes, pues también toca echarle una mirada
pues a las políticas de represión que se están llevando a cabo, sobre todo en la frontera sur, ¿no? Llegamos a ver, sobre todo en el sexenio pasado, escenas particularmente violentas de agentes de migración, de agentes de Fuerzas Armadas. ¿Mexicanos o estadounidenses? Agentes mexicanos replicando prácticas que hemos visto pues en Estados Unidos justamente por instituciones como ICE, las vimos también aquí en México con Guardia Nacional, con Instituto Nacional de Migración, ¿no? Por ahí. Déjenme ir a anuncios QTF, porque me van a decir, Fernanda, ¿pero qué pregunta es esa? A ver, supongamos que México tiene ya bastantes problemas consigo, ¿no? De salud, de educación, de alimentación, los costos, etcétera. O no pongamos México, el país que sea. Pero resulta que tampoco está haciendo su chamba El Salvador, o Costa Rica, o Venezuela, o Cuba. ¿Tendría que ser nuestra chamba traernos a esa gente? Esa es la pregunta. Aquí movieron la cabeza, varios dijeron no. Fíjate, Joseph dice de ninguna manera. Abby también de ninguna manera. Que cada quien se rasque con sus propias uñas. Sí, pero entonces, ¿dónde queda el migrante? Ese es el tema. Porque nadie se va de su país por gusto, ¿eh? Nadie busca una frontera nueva por gusto, créanmelo. A menos que vayas con un pasaporte, con tu maleta bien hecha, con toda tu familia para una oportunidad de trabajo en otro lugar. Así sí, te la creo. Pero yéndote sin papeles, nadie se va por gusto. Muchos comentarios del público aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muchos migrantes son asaltados en el camino, les roban sus documentos, Fer, los pierden. En fin, es una cosa terrible. Fer, a ver si entendí. Que me explique Margarita Ángeles y Estefanía. O sea, que la criminalización de defensores de migrantes es algo así como enjuiciar o acosar a los activistas y organizaciones que apoyan a las personas migrantes, dice Raúl López de Aguascalientes. Sí, realmente es mucho una presión social, ¿no? Un estigma social que se ha dado en contra pues, de aquellos que protegen a grupos más vulnerables, ¿no? Hoy en día sabemos que hay mucho esta tendencia, sobre todo en Estados Unidos, de terminar con toda la ideología woke. Pero en México tenemos una regulación distinta en la que todos tenemos los mismos derechos independientemente de tu raza, religión, etnia, procedencia, ¿no? Entonces tenemos que respetar ese tipo de regulación que hoy en día tenemos. Contamos con leyes federales para proteger en contra de la discriminación, hay leyes institucionales, locales, estatales, y que debemos tomar en cuenta siempre, ¿no? Porque no por una ideología, no por proteger a un grupo vulnerable, debes hacerte blanco, ¿no? de ciertas presiones políticas sociales e inclusive en el trabajo, ¿no? Que pudiera llegar a darse el caso que a algún gerente no le parezca que tú estés tratando de defender a cierta parte de la población vulnerable y que empiece a tener pues ciertas conductas que la misma Ley Federal del Trabajo nos prohíbe, ¿no? Como patrones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo implementamos nuestras políticas al interior de todas nuestras organizaciones, ¿no? Sean públicas, sean privadas, para buscar que realmente se respete esa paridad, esa igualdad de derechos, porque pues, son derechos humanos, ¿no? No podemos hacernos de la vista gorda y decir, bueno, a ti no te toca, a ti sí. Realmente es una cuestión que pues, es regulatoria, ya si no lo queremos ver como un tema de dignidad humana, ¿no? Al final del día es una cuestión que por ley se tiene que respetar. Ay, mire, yo aquí entraríamos en unas discusiones terroríficas, pero algún día me gustaría preguntarle sobre Bukele, ¿no? Porque ese sí se brincó los derechos humanos, pero limpió un país. Y lo llevó a su máxima potencia. Porque tienes que acabar con los malos. A los malos no se les abraza. A los malos se les castiga. Y en las condiciones que sean, ¿eh? Son malos, finalmente. Entonces, yo ahí te digo que no soy muy buena para el tema porque a mí al contrario, pensar que las víctimas no tienen esos derechos humanos y a veces los victimarios son los que proceden a tener esos derechos humanos, ¿no? Pero bueno, por acá preguntan, ¿no creen que existen coyotes? Está como entrecomillada la palabra coyotes, vestidos con piel de defensores de migrantes. Ana Silvia Lozano de Michoacán. Ah, qué buena pregunta, Ana Silvia. A ver, ¿qué dirían ustedes?
Pues sí, justo abonando un poco a lo que ya compartía también Estefanía, acá en el programa apenas en mayo publicamos un informe en el que es resultado de 4 años de documentación, donde justamente lo que hicimos es documentar cómo albergues, organizaciones, personas defensoras de derechos humanos, y estamos hablando acá, por ejemplo, en México, pues principalmente son organizaciones de la iglesia, parroquias, familias como las patronas en Veracruz, que creo que son de algunos de los ejemplos más conocidos, ¿no? Todos los días viven ciertas agresiones justamente por su labor de defensa de derechos humanos, que muchas veces es simplemente dar un plato de comida o aventar una bolsa de arroz, como lo hacen las patronas en el tren a las personas que van migrando, ¿no? Y por el simple hecho de esas acciones, pues justamente son agredidas, ¿no? En el informe documentamos 63 eventos de agresión. A gente que los quiere ayudar. A las personas defensoras, exactamente. Y estos eventos de agresión justo van desde estigma, señalamientos de los vecinos, etcétera, hasta pues procesos de judicialización por parte de las autoridades, justamente acusando a las personas defensoras de delitos como tráfico de personas, etcétera. Pero también incluso, y eso es algo que quiero mencionar, por agresiones del crimen organizado, ¿no? Porque justamente al generar este contexto, digamos, donde el trabajo de las personas defensoras pues se da en situaciones de cada vez mayor riesgo, mayor estigma, etcétera, pues se genera este caldo de cultivo donde también las personas defensoras están siendo agredidas por el crimen organizado. Y acá estamos hablando entonces de que las personas defensoras se vuelven en este escenario pues víctimas de este tipo de agresiones. Y con eso un poco decir que, digamos, frente a esta pregunta de si no hay... existen coyotes vestidos con piel de defensores. Exacto. Acá yo diría pues que obviamente, justamente los defensores, el trabajo que hacen, pues es hacerle la competencia a las redes de tráfico de personas, a los coyotes, porque justamente brindan albergue, le enseñan a las personas cuáles son sus derechos, les acompañan para hacer trámites migratorios. En la frontera hay unas fundaciones importantísimas de migrantes, muy importantes, que sin esas fundaciones, no hombre, habría ya muerto mucha gente. Totalmente, salvan vidas literalmente de las personas. Y eso, digamos, pues que obviamente le hace o le resta, ¿no? Pues un público cautivo a las redes de tráfico de personas que buscan, ¿no? Justamente abusar y explotar de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Entonces, probablemente luego en redes sociales es común encontrar pues personas que ofrecen sus servicios de asesoría legal, etcétera, y acaba siendo una situación justamente de enganchamiento, pues de la fraude. Mamá de Nazón, el de la luz, al que justamente López Obrador le prestó Bellas Artes, nada más para pasear por ahí, nada más para recordarlo, tráfico de niños, tráfico de personas, abusos sexuales y la mamá involucrada. Exacto. Y ahí creo que pues es justamente labor de las autoridades, claro, pues justamente sí voltear a ver a las redes criminales que están abusando y explotando de la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes, pero además agrediendo la actividad de defensa de derechos, ¿no? Ángeles Hernández, ¿qué es lo que más te preocupa a ti de todo este tema, de la criminalización de defensores de migrantes? Hijo, un montón de cosas, ¿no? Pero me regreso a esto último que decía Maggie, como para irte contestando. Todo esto está articulado justo con la lógica de criminalización y hablamos de la criminalización de la defensa de derechos humanos, ¿no? Y donde lastimosamente también de pronto vemos que esta criminalización hay desde cosas como señalar a las personas defensoras de estar involucradas en estas redes de tráfico, cuando en realidad son personas que están ejerciendo su derecho a defender derechos humanos. Pero esta criminalización también la hemos visto perpetrada desde agentes del Estado, ¿no? Y en el informe te vas a encontrar desde justo acusaciones que de pronto abre la Fiscalía en contra de alguna persona defensora o alguna organización. Tenemos casos del sexenio pasado en el que un albergue, por ejemplo, se le abrió una investigación fiscal
para hacerle como toda una auditoría sin ninguna razón de fondo, ¿no? Sino solamente el hecho de perseguirles. Y esta criminalización también se expresa cada vez más en las comunidades pues aledañas a las organizaciones, a los albergues sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que más me preocupa? Una de las cosas que más me preocupa es que una cosa que decimos en el informe y que ustedes con quien hablen del mundo de la defensa de los derechos humanos de la población migrante es la situación de grave riesgo y vulnerabilidad en que se encuentran los albergues a lo largo de todo el país. ¿Qué son los albergues? Bueno, son estas casas del migrante, centros comunitarios, desayunadores que brindan la asistencia más precaria, lo más básico de lo básico. Alimento, un lugar donde dormir, un lugar donde bañarse, donde limpiarse o curarse los pies de tanto tiempo de caminata. Y los albergues se están enfrentando a unos niveles de riesgo altísimos. Algunos brindan servicios de 24 horas, algunos solamente brindan desayunos, alimentos o solamente les brindan la cama para dormir y al día siguiente tienen que salir porque tampoco tienen los recursos suficientes. Hay albergues que tienen cuentas de luz enormísimas porque no logran ya pagarlas, ¿no? Pero además de eso se están enfrentando a agresiones como amenazas de incendios, ataques armados y las personas, por supuesto, porque los albergues hablamos de la infraestructura, pero hay personas que sostienen esos albergues, personas y organizaciones, ¿no? Entonces están en un nivel de riesgo altísimo. Quiero agradecerles a las tres, Estefanía Rueda, Ángeles Hernández y Margarita Núñez por estar aquí. Hay que seguir hablando del tema. Dice Malú para despedirnos, hoy sí no estoy de acuerdo contigo, mi Fer. Hay quienes se van de sus países por gusto, conveniencia, no siempre es por necesidad, se aventuran y luego están quejándose, pudiendo hacer las cosas bien desde el principio. Pues sí, Malu, tienes un punto también en ese comentario. Pino Valadez, ¿qué pasa con los migrantes que no se integran a la sociedad, que quieren imponer su cultura al lugar que llegaron? Pues vean cómo está Europa. Los migrantes atacan a la población nativa. No tardamos en ver eso aquí en México, ¿eh? Lo canto hoy. Esto de la gentrificación está causando revuelo. Ya están en los mercados bien enojados muchos mexicanos que venezolanos y cubanos y haitianos les han quitado el trabajo. Aguas.